Buen día. De nuevo su servidor, licenciado Javier Gerardo Gutiérrez Burr. Como parte de este gran equipo, que es Movimiento 45 y más, liderado excelentemente por el maestro Antonio Ramos, han surgido algunas charlas al respecto de proponer cambios legislativos tendientes a permitir que los mediadores certificados y los centros privados de mediación tengan la posibilidad de llevar a cabo procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento. Esto es, avanzar en la reforma relativamente actual del divorcio administrativo que se permite ante estos medios privados, estos centros privados y ante notario público. ¿Cuál es la razón? Que vamos a ver algunas estadísticas. Existen grandes rezagos y una gran carga de trabajo en el aparato jurisdiccional para solventar este tipo de cosas. Y no es algo nuevo. Ya tenemos el caso de Europa, en donde desde 1998 la Comunidad Europea, la Unión Europea en su constitución, estableció los fundamentos para que los países miembros integraran sus legislaciones, en su función a su vez y legislaciones secundarias, la probabilidad de que la materia familiar y los divorcios sean ventilados en medios alternos. Así tenemos el caso, en principio, entre algunos de ellos, de Francia, en donde esta función está muy en boga y se puede llevar de manera intrajudicial o extrajudicial y lo permite en materia familiar. Esto que provoca que los mediadores puedan solventar cualquier tipo de negocios de esta especie. Alemania también lo ha hecho. Sectores económicos y grupos de abogados han generado el cambio para efecto de tener estándares de calidad más o menos adecuados y uniformes. Sobre todo se está aplicando en casos de separación y divorcios. Inglaterra, ante su cultura tan provocada de medios alternos, sistema anglosajón, también lo establece y permite la mediación familiar, con profesionales capacitados en lo específico y en donde se establece un criterio muy específico, muy estricto en materia de infantes. España, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, también lo absorbió y lo estableció. Y España, ¿por qué lo está haciendo? Para evitar o poner fin a procedimientos judiciales contenciosos y facilitar el cumplimiento de sentencias. En todos los casos, como sucede en México, tienen que estar sancionados por los órganos jurisdiccionales para poder ejecutarlos en su momento. Japón, con su tradición de cultura de la paz tan arraigada de siempre, de tiempos inmemoriales, establece la intervención de mediadores para no acudir a tribunales en casos de divorcio. Y el acuerdo que se lleva a cabo ante esa instancia basta para hacerlo notificar al registro civil y se levante el acta correspondiente. Estados Unidos, otro precursor y que promueve mucho estos medios alternos, ha generado esto ante una circunstancia muy grave: la saturación del sistema por cuestiones de divorcios. A partir de la década de los 60 se lleva de la mano con cierta liberación de derechos de minorías y de mujeres, se generó una saturación de tribunales y entonces también se provoca esto. ¿Cómo estamos en cuestiones de estadísticas para darle sustento a lo que se está planteando? Tomados de la página del INEGI, encontramos, por ejemplo, que los hombres, el 43% están casados, el 33% están solteros y separados o viudos son el 6.4%. En unión libre tenemos el 16%. Este es el caso de los hombres. En el caso de mujeres, el 40.1% está casada, 29.7% está soltera, 15.7% vive en unión libre y están separadas, viudas o divorciadas, el 14.5%. Tenemos un alto nivel de población que se mantiene casada. Ahora, en cuestión de matrimonios, de acuerdo al mismo INEGI, a la página del INEGI, se ha habido un aumento a partir del 2010 a 2012 en cuestión de matrimonio, pero a partir de 2012 empezó a descender la cifra, para que en 2014 el decremento es entre 15 y 20 mil anualmente. Estos matrimonios, en una comparativa que tenemos de esta página del Instituto de Estadística y Geografía, establece que en 526.008 fueron uniones entre hombres y mujeres. 2.670 matrimonios fueron personas del mismo sexo. Esto es el 99.5%
es de parejas de hombre-mujer. Los matrimonios, por orden de crecimiento, tenemos en el 2010 567.943, para ver un decremento sustantivo en 2017 con 526.000 en 2008. Estos divorcios se fueron dando de manera paulatina. En 2010 hubo 86.000 divorcios, en 2013 hubo 109.000 divorcios y en 2017 147.581. De los divorcios, 147.368 son relativos a personas de diferente sexo. 213 corresponden a personas del mismo sexo. En 2014 se registraron los primeros casos con 41. Los divorcios entonces tienen una curva ascendente que tenemos en 2010 86.042, para 2017 147.581. Estos divorcios que se plantean en la página del INEGI de 2010 a 2017 establece en 2010 15.1 divorcios por cada 100 matrimonios y en 2017 28.1 por cada 100 matrimonios. Los motivos, las razones que más se marcan en la página del instituto, ¿sí?, son decidir vivir en unión libre, y nos plantea que el divorcio administrativo es el llevado ante el registro civil, pero que es la opción que están escogiendo muchas personas, pero que están limitadas por la circunstancia de la particularidad del divorcio, ¿sí? El divorcio judicial, en donde participa el órgano jurisdiccional, es donde se viene a colapsar el sistema. En 2017, por ejemplo, el 90.9 de los divorcios judiciales tienen, 40% tienen hijos menores de 18 años. El 21.2 tienen al menos 2 hijos menores de 18 años. El 27.6 tienen al menos un hijo menor de 18 años y el 8.3 tienen 3 o más. Esto limita el acceso al divorcio por mutuo consentimiento, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Este aumento en divorcios genera, al estar limitada la circunstancia del divorcio por administrativo, que es no tener hijos, a que la mayoría de los matrimonios se tienen que verificar ante un tribunal en el divorcio por mutuo consentimiento. Esto se genera entonces que el planteamiento que hacemos y que se propondría en una reforma legislativa es que se permita a los medios alternos de solución de conflictos, a los centros privados y a los mediadores privados, el llevar este tipo de procedimientos. ¿Cuál sería el procedimiento en términos muy resumidos? Prácticamente el mismo que se ventila a un tribunal. Primero, presentar, por supuesto, la solicitud ante el centro privado de solución de conflictos, cumpliendo los requisitos que se marcan para el divorcio por mutuo consentimiento, realizar una entrevista con ambos cónyuges para procurar restablecer la armonía familiar, realizada por personas capacitadas en el ámbito, como sucede en Inglaterra. Si no se logra venir a los cónyuges, entonces se hace el convenio, se presenta y da vista a la Procuraduría Social y a la Procuraduría de la Defensa de los Niños, las niñas y los adolescentes, según sean las circunstancias, y en un plazo de 10 días para que se manifieste con su conformidad o su inconformidad debidamente motivada y razonada. Si viene la conformidad de la Procuraduría, de ambas Procuradurías, o si transcurrido el plazo no existe una oposición, este convenio se presenta al Instituto de Justicia Alternativa para que lo sancione y lo eleve a sentencia ejecutoriada, y con él acudir al oficial de registro civil para que tire la escritura, el acta de divorcio correspondiente. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? Pues ese convenio nos vamos a la vía jurisdiccional y en la vía de apremio lo haríamos cumplir. ¿Cuáles serían los beneficios que tendría esta propuesta de reforma? Obviamente agilizar el trámite de divorcios, evitar el colapso del sistema judicial, ahorro de recursos materiales, humanos y económicos, tanto del aparato burocrático como de las partes en contienda. La entrevista de los cónyuges se podría realizar mediante personas que tengan suficiente capacitación, tengan el tiempo adecuado para tratar de avenir a las personas y lograr el que se reconcilien y evitar, por supuesto, el divorcio.
Y con eso, por supuesto, se despresuriza el sistema judicial. Esta es la propuesta, es algo que está sobre la mesa, habría que razonarla, les agradezco, espero que sea útil la información que se brinda y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, muy buenas tardes.